Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy empezamos un nuevo tema, el tema 8, que trata sobre la descolonización y la nueva geopolítica mundial que comienza al término de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, y se va a mantener hasta 1991. Este tema, como veis, se divide básicamente en dos partes. Una es la descolonización, es decir, es la eliminación de esos imperios coloniales que habíamos visto desde principios del siglo XX con el reparto de África y de determinadas zonas de influencia en Asia y Oriente Próximo sobre todo. Y luego la segunda parte, pues la creación de un nuevo mundo dividido en dos bloques, el bloque comunista y el capitalista, que se van a enfrentar, eso sí, no de forma directa mediante las armas, sino en su participación en otros conflictos de forma indirecta y también a nivel político, económico, el periodo que se conoce como la Guerra Fría. En este vídeo os voy a explicar los aspectos fundamentales sobre la descolonización. Más adelante haré otro sobre el periodo de la nueva geopolítica mundial, de la Guerra Fría. Y bueno, vamos a empezar pues por qué se produce esta descolonización, sus causas y en qué etapas se lleva a cabo. Esta información la tenéis en las páginas 192 y 193 de vuestro libro y os recomiendo leerlas antes de continuar con mi explicación. Bueno, ¿qué es la descolonización? La descolonización no es otra cosa que un proceso que a partir de 1945 conduce a la desaparición de los imperios coloniales que existían, es decir, a la independencia de las colonias. Las colonias se independizan de sus metrópolis. Afectó a más de la mitad de la superficie terrestre y a 1.500 millones de personas que vivían en esos algo más de medio centenar de países que se independizaron de las que habían sido su metrópoli durante la época del colonialismo. Bueno, ¿por qué se produce esa descolonización? Varias causas. La primera de ellas, la Segunda Guerra Mundial. Las colonias, al estar vinculadas a sus metrópolis, que eran las grandes potencias europeas, se van a ver envueltas en la Segunda Guerra Mundial y van a participar activamente. Tanto en sus países van a ser escenario de batalla, de combate, como también van a enviar al conflicto soldados, como los que vemos en la fotografía, y también recursos materiales. Claro, eso hizo que estas colonias tomasen conciencia de su importancia y bueno, pensaran que bueno, estas potencias han ganado la guerra gracias a nosotros o se han apoyado en nosotros para hacer frente a una guerra que a nosotros, pues bueno, ni nos van ni nos vienen, ¿no? Y además en el caso de las potencias que perdieron la Segunda Guerra Mundial, pues hace que también perdieran sus colonias, como vimos en los tratados de paz. Os dejo aquí dos enlaces interesantes pues, sobre la participación sobre todo de africanos en la Segunda Guerra Mundial. Otra causa, la segunda causa, van a ser los movimientos nacionalistas, ¿vale? Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en las colonias surgen ideas nacionalistas vinculadas más bien al liberalismo o al marxismo-leninismo. Estas ideologías lo que defendían era el derecho de los pueblos a decidir su futuro, a gobernarse por sí mismos, lo que se llama el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Vale? Decían que estos pueblos que habían estado sometidos a la metrópoli durante la época del colonialismo a unas condiciones muy duras, como ya vimos en temas anteriores, tenían derecho a gobernarse por ellos mismos y no necesitaban ninguna metrópoli que los gobernara. Unida, muy vinculada a esa segunda causa, la de los movimientos nacionalistas, hay una tercera causa que es el surgimiento de líderes carismáticos, es decir, va a haber personas de las élites locales de esa colonia que van a ir a estudiar a las universidades europeas de su metrópoli, entonces pues van a adquirir una formación intelectual importante, se van a inspirar en sus metrópolis conociendo pues la organización de partidos políticos, etcétera. Entonces cuando terminan sus estudios
vuelven a su país y fundan partidos políticos de tinte nacionalistas para luchar y emprender ese proceso de independencia de la metrópoli. Hay varios líderes muy conocidos, tenéis ahí en la imagen a Mahatma Gandhi, que seguro que lo conocéis, en la India. Os animo a recordar su biografía en un enlace que os dejo aquí a un vídeo de YouTube. Y bueno, hay otros líderes más. Caso de Ho Chi Minh en Japón. Surge este líder tras la invasión de Vietnam por Japón y bueno, es un líder muy conocido que luchó por la independencia de Vietnam, ¿no? En la zona de Indochina. Creó el Frente para la Liberación de Vietnam después de que Vietnam fuese invadida por Japón, ¿no? Él fue un líder tan importante que hoy en día incluso hay una ciudad que lleva su nombre. Tenemos aquí a otro líder carismático, Sukarno, que Sukarno, pues bueno, proclamó la independencia de Indonesia frente a los Países Bajos y dirigió pues una guerra contra ese país hasta que se le reconoció la independencia 4 años más tarde. Os dejo aquí otro enlace porque bueno, realmente luchó por la independencia de Indonesia, pero luego llevó a cabo un gobierno de carácter dictatorial. Entonces viene aquí este enlace sobre su vida, héroe o villano. Y luego tenemos aquí a Lumumba, que luchó por la independencia del Congo, el Congo belga, y se convirtió en primer ministro de su país tras independizarse de Bélgica. El caso de estos líderes, pues en muchos casos fueron apresados o asesinados pues por algo tan que hoy nos puede parecer tan simple como luchar por la independencia de su país, ¿no? Nosotros ahora con la perspectiva histórica vemos que el colonialismo era injusto y que estos señores que luchaban por la independencia de sus países tenían razón y nos sorprende que lo apresaran, en algunos casos que lo asesinaran, el caso de Lumumba, de Gandhi, pero bueno, en el contexto pues la situación era diferente en ese periodo, ¿no? De que desvincularse de las potencias europeas, movimientos a favor o en contra de esa independencia, intereses económicos ocultos, etcétera. Bien, el apoyo internacional va a ser la cuarta causa de la descolonización. Grupos de intelectuales, iglesias cristianas, movimientos humanitarios, que sean ONG, como conocemos hoy en día, pues van a defender ese principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que los pueblos tienen derecho a gobernarse, a decidir su futuro, a decidir la forma de gobierno que quieren tener, etcétera. Esa idea del derecho a autodeterminación de los pueblos, sobre el que podéis leer más en este enlace, fue respaldada por la ONU o las Naciones Unidas y creó incluso un comité para la descolonización. Y también se incluye en este apoyo internacional pues el apoyo de Estados Unidos y de la entonces Unión Soviética, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que una vez que terminó el conflicto se enfrentan en esa política de bloques que veremos más adelante, lo que se conoce como la Guerra Fría, capitalismo frente a comunismo, y entonces ellos van a ver una oportunidad de apoyar la independencia de las colonias porque ellos no participaron ampliamente en el reparto colonial de principios del siglo XX. Entonces, si ahora esas colonias siguen vinculadas a su metrópoli, ellos no pueden captarlo ni para el bando capitalista ni para el bando comunista. Entonces necesitan que sean libres para tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ejercer su influencia sobre las colonias. Entonces tenían intereses también ahí un tanto ocultos en apoyar la independencia, la descolonización de estas colonias, pero para intentar que luego cayeran bajo su propia influencia.
La descolonización se lleva a cabo en 3 fases, ¿vale? La vemos ahí en ese mapa, en color amarillito, pues los primeros territorios que accedieron a su independencia, en color naranja los que accedieron después y en el color más oscuro los que accedieron de forma más tardía, a partir de 1975, que son términos de historia, no es nada. La primera fase se va a producir la independencia, sobre todo de colonias de la zona de Asia y Oriente Próximo, colonias que pertenecían a Gran Bretaña, Holanda y a Francia. La segunda, sobre todo al norte de África y sobre todo a países subsaharianos, ¿vale? Que están por debajo del desierto del Sáhara en África. Y en una tercera etapa, la más tardía, a partir de 1975, algunos restos coloniales que quedaban por allí, sobre todo en la península arábiga, en las Antillas, algunas islas de Oceanía, que se fueron independizando de una forma pues, más pacífica y progresiva. En algunos casos, la independencia se hizo de una forma pacífica mediante la firma de pactos, como por ejemplo la mayoría de colonias del Reino Unido, que firmaron acuerdos de lo que hoy se conoce como la Commonwealth, que era un plan para mantener los lazos económicos y políticos con la metrópoli. Commonwealth o Mancomunidad Británica de Naciones. En este mapa veis los territorios que forman parte de la Commonwealth y su emblema, su logo, su bandera, y os dejo un enlace por si queréis leer más sobre estos territorios. En otros muchos casos, la independencia de las colonias se llevó a cabo utilizando la fuerza a través de guerras coloniales, como el caso de Argelia. Veis aquí varias imágenes de Angola y también de Mozambique. Y bueno, en otros casos, pues como el de la India, pues fue una mezcla, una forma mixta entre pacífica y por la fuerza, es decir, por diplomacia, por negociar la independencia, y también de la guerra que se había iniciado, como veis en esta imagen, desde hace mucho tiempo atrás. El segundo epígrafe sobre el proceso de descolonización pues se centra en el propio proceso, es decir, cómo se desarrolla en cada uno de los escenarios y las consecuencias que tienen. Tenéis la información en las páginas 194 y 195 del libro y os recomiendo leerla pues antes de continuar con mi explicación. Bueno, tenéis aquí un mapa sobre la independencia de Asia y del Próximo Oriente, que lo tenemos aquí en esta zona, la península arábiga sobre todo, esta zona de aquí. Y bueno, vemos en colores, en amarillito y claro, los primeros que accedieron a la independencia, en un tono medio de amarillo los que vinieron después, en un amarillo así más oscuro, marrón, los que le siguen, y después empezamos con los tonos de verde, los verdes más claritos, el verde agua, un verde así más fuerte, este color así como rojito, salmón. Y bueno, veíamos a quién pertenecían, a Francia, a la Unión Soviética, al Imperio Británico, etcétera, cada uno de los territorios. Aquí he rescatado del tema anterior, de la Primera Guerra Mundial y el colonialismo, el mapa para que vierais de quién era cada una de las colonias, que vemos, por ejemplo, pues que la India formaba parte del Imperio Británico y aquí ya se independiza. Simplemente era para que recordarais este mapa del colonialismo y lo pusieseis en comparación con el mapa de la descolonización, por si queríais recordar a quien pertenecía cada uno de los territorios que ahora consiguen su independencia. A modo de resumen, en Asia la independencia fue pacífica en Filipinas, se independiza de los Estados Unidos de forma voluntaria en 1946 sin que impusiera resistencia. Luego tenemos un proceso mixto en la península del Indostán. Se independizan del Imperio Británico y bueno, ¿qué nuevos países surgen a raíz de esa independencia? Pues esa península de Indostán se va a dividir en la Unión India y en Pakistán,
y más tarde se va a separar también Bangladesh. Entonces tenemos Unión India, Pakistán y Bangladesh que surgen de esa península del Indostán como nuevos países independientes. El proceso pues, fue mediante la guerra en la Indonesia holandesa y la Indochina francesa, y tras ese conflicto armado pues surgieron 3 países independientes: Vietnam, Laos y Camboya. En Próximo Oriente, pues en la península arábiga, se independizan Siria, Líbano, Jordania, Irak y otros países. Y bueno, aquí tiene lugar un acontecimiento importante del que hoy en día todavía tenemos noticias y todavía sigue el conflicto, y es que la creación del Estado de Israel. Os cuento un poco sobre este conflicto, aunque bueno, os dejo estos enlaces. Estos 3 vídeos son buenísimos para comprender el conflicto, sobre todo el primero, que trata sobre los orígenes de un conflicto que seguro que os suena de las noticias. Habéis escuchado Cisjordania, la Franja de Gaza, israelíes, palestinos, etc. Vemos aquí el mapa ampliado de las zonas de conflicto. Y bueno, vamos a hacer un poco de un resumen de este conflicto para lograr entenderlo, que aunque es bastante complejo. Desde finales del siglo XIX empieza un movimiento conocido como sionismo, que lo que pretende es crear un Estado para todos los judíos, es decir, un país en el que viviesen todos los judíos. ¿Por qué surge este movimiento? Ya sabemos que bueno, desde la Edad Media los judíos habían sido perseguidos, expulsados de España, por ejemplo, y también pues empieza a fraguarse en esta época de finales del siglo XIX en Europa el movimiento antisemita, antijudío, que luego desembocaría en el Holocausto que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces los judíos se sentían perseguidos desde mucho tiempo atrás y querían crear un Estado donde pudieran vivir en paz todos ellos, ¿no? Y ese movimiento que reivindicaba un Estado judío era el sionismo. Bien, este territorio que estamos viendo aquí en el mapa tiene la particularidad de que es considerado tierra santa para las 3 religiones monoteístas más importantes: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Aquí es donde los judíos querían crear su estado, el Estado de Israel, su tierra, ¿no? Lo querían crear en este territorio, pues por ser su tierra santa. El problema era de que además de que era tierra santa para cristianos y musulmanes, pues en aquella época pertenecía todavía al Imperio Turco otomano, y la mayoría de población de este territorio era árabe. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio otomano, desaparece, y bueno, esta zona de Palestina queda bajo el control del Reino Unido, que idea un plan para crear aquí ese Estado de Israel reivindicado por los judíos, aunque intentando respetar a los musulmanes que vivían en este territorio. Idea un plan, pero bueno, muchos judíos, pues a raíz de que cae el Imperio Turco Otomano, de que el Reino Unido empieza a barajar esa posibilidad, pues empiezan a trasladarse a Palestina y se asientan ahí, ¿no? Sobre todo una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y muchos judíos huyen y tal, pues comienzan a asentarse en este territorio. Entonces aparecen ya tensiones entre árabes y judíos que se mantienen hasta la actualidad. En 1947 la ONU hace un plan que se llama la solución de los 2 estados, y entonces lo que hace es dividir Palestina de la forma en la que estamos viendo en el mapa. Un estado para los árabes llamado Palestina, que queda dividido en dos zonas, Cisjordania y la Franja de Gaza, y otro estado para los judíos llamado Israel. ¿Qué pasa? Los árabes no están a favor de este plan de la ONU y los judíos sí. Y luego la ciudad de Jerusalén, por ser ciudad santa, pues quedaría sometida a un régimen especial. Como digo,
los árabes no estaban de acuerdo con este plan de la ONU y los judíos sí. De hecho, los judíos, a raíz de este plan de la ONU, en 1948 proclamaron el Estado de Israel. Una vez que ya finalizó el mandato británico sobre esta región, los judíos proclamaron de forma unilateral el Estado de Israel en 1948. Al mismo tiempo que lo proclamaron, este Estado de Israel fue invadido por los musulmanes y ese fue el origen, porque no estaban de acuerdo, ¿no? Como he dicho, y ese es el origen de varias guerras árabes e israelíes que se han ido sucediendo y que se mantienen prácticamente hasta la actualidad. Pues simplemente para, ¿no?, que veáis, si lo volvéis a ver en las noticias y demás algún día, pues que tengáis una idea general de cómo se originó este conflicto. Bueno, el impulso a la descolonización se produjo con la celebración de la conferencia de Bandung y con el impulso de la ONU. En la conferencia de Bandung, que se celebró en Indonesia, se reunieron 29 países asiáticos y africanos que se habían descolonizado recientemente y, bueno, condenaron el colonialismo, el racismo al que habían estado sometidos, afirmaron el derecho de autodeterminación de los pueblos, a poder decidir su destino, su gobierno. Y bueno, veis en este mapa los 29 países participantes en la conferencia de Bandung. Os dejo un vídeo muy cortito a modo de resumen y también un artículo en la Wikipedia para que veáis con más detalle estos países. En esa conferencia de Bandung, los países que estaban descolonizados o en vías de hacerlo, pues decían que ellos querían seguir siendo independientes y como veían que el mundo ya se estaba dividiendo en dos bloques, el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque comunista dirigido por la URSS, crearon el movimiento de los países no alineados. Es decir, ellos querían seguir con su vida, seguir con su gobierno de forma independiente a Estados Unidos y la URSS, no querían caer bajo su influencia. Por eso crearon este movimiento de los países no alineados. En azul más oscuro veis a los países miembros de este movimiento y a otros que participaron como observadores en un celeste más claro. La ONU, por su parte, celebró una asamblea el 14 de diciembre de 1960, pues bueno, declarándose, condenando el colonialismo, ¿vale? Condenando el colonialismo y haciendo una declaración que garantizaba la independencia de los territorios coloniales y sus gentes y sus habitantes. Por tanto, tras la conferencia de Bandung y este apoyo de la ONU, pues supuso un impulso para la descolonización, que se acelerase un poquito más. La descolonización de África se llevó a cabo también en varios periodos, los podemos resumir en 4. Vemos en los colores amarillos pues los que se independizaron primero y luego pues pasamos a los tonos de los verdes. Los más claritos se independizaron antes de los verdes oscuros. Los primeros en independizarse fueron en 1950, eran ya independientes Egipto, Liberia y Etiopía. El resto del continente pues estaba en manos de los europeos, de las grandes potencias europeas, como ya estudiamos en tema anterior. Más tarde le tocó el turno de independizarse a las colonias del norte, como por ejemplo Libia, Túnez, Marruecos, Argelia. Y Argelia, como hemos visto, tras una larga guerra contra Francia. Después, la mayoría del África subsahariana, como Ghana, Nigeria, Somalia, Kenia, en general de una forma pacífica. Sí que en la zona del actual Zimbabue, que entonces se llamaba Rodesia del Sur, sí surgen conflictos pues por el régimen del apartheid. No sé si conocéis el apartheid, es un movimiento, digamos, en el que la población blanca margina a la población negra africana, como una forma también de control de la metrópoli sobre las poblaciones locales. Entonces hace que la mayoría negra, que son los que están siendo maltratados por una minoría blanca,
se rebelen, ¿no? Y luchen por sus derechos. Y en el Congo belga también van a surgir una serie de enfrentamientos civiles. Por último, las colonias portuguesas de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique se independizaron en 1975. Os dejo también aquí este mapa que he rescatado del tema 5, creo, pues para que os acordéis de quién era cada uno de estos territorios que se independizan, ¿no? Veíamos aquí en la zona oeste de Francia, que pertenecía a Francia. Recordamos cómo los británicos habían intentado crear una línea de norte a sur, etcétera. Bueno, el apartheid ya he explicado lo que es, podéis ver en este vídeo más información. Y bueno, un personaje muy importante pues fue Nelson Mandela, ¿no? Una figura que luchó mucho por la libertad de la población negra en Sudáfrica. Os he dejado varios enlaces a varios documentales sobre la vida de Mandela y también, bueno, esta película que a lo mejor muchos habéis visto, ¿no? De Morgan Freeman y Matt Damon, Invictus. Bueno, ¿qué consecuencias dejó la descolonización? Pues una consecuencia muy importante es la creación del llamado tercer mundo. Ese mundo que no está inserto en el mundo actual, ¿no? Que ha quedado al margen del desarrollo político y del desarrollo económico, del desarrollo sanitario. Ya sabemos que claro, ¿y por qué? ¿No? Consecuencias. ¿Qué ha llevado a crear este tercer mundo? Pues una serie de problemas políticos, guerras y dictaduras militares. No hay que olvidar que cuando las potencias europeas se repartieron África, lo hicieron como quienes estaban partiendo una tarta, ¿no? El reparto de África, si os fijáis, la mayoría de las fronteras de países africanos están trazadas en líneas rectas, dividiéndose en un mapa como si fuera una tarta. No tuvieron en cuenta que esas fronteras arbitrarias que estaban creando, pues estaban condenando a tribus rivales a vivir juntas y separando a lo mejor a una misma tribu. Y eso pues provocó guerra y enfrentamientos que hoy en día incluso todavía siguen, lo que se llaman las guerras olvidadas, aquellas guerras que no salen en las noticias, pero que siguen existiendo. Y también pues que sirvieran de pretexto para crear unos gobiernos dictatoriales de carácter militar, unos gobiernos corruptos, violentos. Si veis este enlace de quiénes son los 10 dictadores que llevan más tiempo en el poder, fijaos que muchos de ellos pues están en países que fueron descolonizados. Y bueno, dramas, pues vemos aquí un niño soldado, ¿no? Participando en esas guerras olvidadas de las que hoy en día ya nadie habla. También ese tercer mundo es consecuencia de una serie de problemas económicos de lo que se llama el neocolonialismo. Es decir, aunque muchos de estos países se independizaran políticamente de sus antiguas metrópolis, seguían vinculadas a ellas en materia económica, o también cayeron bajo las redes de la dependencia económica hacia Estados Unidos o la URSS. Es lo que se conoce como el neocolonialismo. El neocolonialismo son de intercambios desiguales, endeudamiento externo, es decir, las potencias económicas mundiales dicen, por ejemplo, a países africanos, os prestamos este dinero para poder desarrollaros, pero acá son préstamos condicionados a que a cambio pues le compren los productos que se fabrican en Europa a un precio mucho mayor. Es decir, son préstamos en los que las grandes potencias mundiales siempre salen ganando y los países que han sido descolonizados siempre van a salir perdiendo. Y están por tanto muy endeudados con respecto a los países, tienen muchas deudas con los países económicamente desarrollados y mucha imposibilidad de salir de ese endeudamiento por sus propios medios, porque realmente en vez de prestarles dinero tendrían que ayudarles a desarrollarse por sus propios medios, ¿no? Conocéis ese refrán de que si alguien tiene hambre no le des pescado, dale una caña para que pesque, ¿no? Entonces se le tendrá que facilitar medios productivos para que pudieran salir de esa pobreza por sus propios medios, no dependiendo siempre de dinero que le prestan los países desarrollados a cambio de unos intereses altísimos o de unos acuerdos que no les favorece. Y bueno, también pues aquí tenéis este dibujo, ¿no? De cómo también muchas
grandes marcas que todos y todas compramos, pues son fabricadas en estos países, explotando a la población, y los beneficios de esa explotación no recaen en esos países, sino que se los llevan los países industrializados del primer mundo. Por último, problemas sociales relacionados con el hambre, la malnutrición, la falta de sanidad, de higiene, el analfabetismo. Entonces, todo esto, el conjunto de países que surgen de la descolonización, pues recibieron a partir de 1952 el nombre del Tercer Mundo, tanto porque la semejanza con las malas condiciones de vida del tercer estado antes de la Revolución Francesa, lo que llamamos el antiguo régimen, también como su decisión de no alinearse con el bloque capitalista ni con el bloque comunista, bloque capitalista considerado primer mundo y el comunista segundo mundo, sino mantenerse en un movimiento de países no alineados. Y bueno, a estos países pues han quedado hoy en día relegados a una posición totalmente secundaria, tanto a nivel político, nivel económico y bueno, nivel también social y humanitario. Bueno, hasta aquí la explicación de hoy. Os dejaré un test con las preguntas claves de este tema y nada, nos vemos en el siguiente vídeo sobre el tema 8.